madre. Jesús va a ser nuestro ejemplo de hijo, de esposo. Jesús, su palabra nos habla y nos da ejemplos y nos da una guía y una dirección. Dios, el Espíritu Santo, sana nuestra alma. Y sí puede cambiarnos, y sí puede transformarnos, a pesar de que no hayamos tenido un buen ejemplo de padre o de madre. El Señor es capaz de hacer de ti y de mí esos hombres y mujeres conformes al diseño de Dios. Amén. Por eso cuando Cristo llega a una familia todo cambia. Todo cambia, porque quizá a veces venimos incluso de una vida del mundo y nos cuesta cambiar de mentalidad si nos convertimos en la edad adulta. Pero cuando Cristo llega a una vida, cuando Cristo llega a una familia, todo cambia. Entonces nosotros necesitamos que el Espíritu Santo siga renovando nuestra mente, nuestros pensamientos y la mentalidad que venimos arrastrando de la sociedad o que quiere imponernos. Dice en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces no sabemos cómo actuar. Pero por eso la palabra nos dice, renovad vuestros pensamientos. Renovadlos según los principios del reino de Dios. Para que todos esos pensamientos, esa manera de pensar, esa manera de actuar, esa manera de hablar hacia nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro padre, nuestra madre. Sí, somos de costumbre hablarlo así. Pero la costumbre muchas veces no está bien. Y queremos hacer de nuestra cultura algo que vaya por encima de la palabra de Dios. Empecemos en nuestra propia casa, en nuestra propia vida, a cambiar yo hacia mi marido, a cambiar yo hacia mi esposa, a cambiar yo hacia mi padre, a cambiar yo hacia mi madre, a cambiar yo hacia mis hijos. Así que, empezando por Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 21 encontramos que ese pasaje de los deberes sociales de un creyente empiezan con un versículo que aglomera a toda la familia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto ya nos está diciendo de que nadie es superior a otro, tampoco nadie es inferior a otro. Simplemente tenemos roles distintos, funciones distintas dentro de una familia, pero la sumisión es recíproca. Y es el fruto del amor. Y solo se puede cumplir cuando somos cristianos maduros. Cuando somos cristianos sanos, emocionalmente y espiritualmente. De otra manera, no seremos capaces de hacerlo. Siempre querremos vernos más o menos que el otro. Sin embargo, si encontramos nuestra identidad en Cristo, somos capaces de someternos los unos a los otros. Dice la palabra, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Así que vamos a empezar por las mujeres, ¿vale? El palo primero para nosotras. Las casadas, primeramente está especificando que se está hablando de una mujer casada. Las casadas estén sujetas a su propio marido, porque las solteras no tienen un hombre al que tienen que someterse, que no sea su padre o su pastor. De ahí la herejía de que todas las mujeres nos tenemos que someter a cualquier hombre dentro de la iglesia. Mi cabeza como mujer casada es Serafín. Tu cabeza como mujer casada es tu marido. Si no estás casada, tu cabeza es tu padre terrenal, tu pastor espiritual y en un futuro será tu marido. Amén. Nos dice a las casadas, sujetas a sus propios maridos. Porque nuestro marido es nuestra cabeza espiritual. Eso nos está diciendo de que nuestros maridos son aquellos que tendrán que dar cuenta a Dios de cómo va nuestra relación con Él. Ellos tendrán que dar cuenta a Dios de cómo va su matrimonio. Tendrán que dar cuenta a Dios de cómo va su familia, del cuidado de sus hijos, del cuidado de su mujer. Dice que las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, como la iglesia está sujeta
a Cristo. Y dice en Colosenses 3:18, como conviene en el Señor, se sujete a su marido como conviene en el Señor. En la traducción conceptual de la Biblia, que es la que más se acerca al original, de la traducción hebrea y griega al español, la palabra sujetarse, estén sujeta, se traduce siendo dóciles unos a otros, donde dice someteos unos a otros. Siendo dóciles unos a otros. Como la iglesia es dócil a Cristo, así también las esposas a sus esposos en todo. Dócil significa suave, apacible, que recibe fácilmente la enseñanza. La palabra dócil significa enseñable. Y aquí cuando nos está diciendo someteos los unos a los otros, está diciendo sead personas enseñables los unos con los otros, capaces de recibir la enseñanza por la otra persona. Y yo creo que todos aprendemos de todos. El padre aprende de la esposa, el marido de la esposa del marido, los hijos de los padres, pero los padres aprendemos de los hijos. ¿O no? Por eso, esa necesidad de ser personas enseñables, obedientes, dispuestas a aprender por la otra persona, sabiendo que siempre tenemos algo que aprender por el otro. Ahora, está claro que a la mujer se le pide de una forma más específica, que se sujete específicamente a su marido, seguramente por la naturaleza de la mujer. A nadie nos cuesta que las personas nos digan lo que tenemos que hacer. A nadie nos cuesta recibir una exhortación, y no nos cuesta que nos lo diga nuestro cónyuge. ¿Qué dije? No nos gusta que nos lo diga nuestro cónyuge, ¿verdad? Luego viene fulanito o menganito a decirnos lo mismo y lo recibimos. Sin embargo, el marido o la mujer nos dijo exactamente lo mismo antes y no le dimos el mismo peso, no lo quisimos escuchar, acabamos en un conflicto y una pelea absurda por una tontería, porque no nos gusta que nos digan las cosas. Sin embargo, tu marido y tu mujer es la persona que más te conoce y que más te ama. Así que debería de ser la primera persona de la que recibimos una instrucción, recibimos un consejo, recibimos una opinión, pero por orgullo, por rebeldía, por cabezonería, porque somos independientes, porque somos individualistas. No queremos sujetarnos el uno al otro. Y a la mujer, de forma especial, por su naturaleza, es más rebelde, es más impaciente. Como decía Débora ayer, buscamos atajos. Y vemos tristemente muchísimos ejemplos en la Biblia de mujeres que no han sabido esperar, empezando por la primera mujer, que no le dio valor a la instrucción de su marido, porque Dios le habló a Adán y Adán se lo comunicó a Eva, pero Eva buscó otro camino. Y encontramos ejemplos de mujeres que no han sabido esperar en la voluntad de Dios, que no han buscado dirección, que no han buscado sabiduría, y que por querer adelantarse, por querer acelerarse, se han perdido por el camino. Y yo lo veo, que muchísimas veces como mujeres, cuando no logramos hacer algo en el momento, intentamos hacerlo por detrás. Y por detrás de nuestro esposo o por detrás intentando producir influencias en personas alrededor con el fin de lograr lo que queremos hacer. Somos así. Entonces, ¿qué hago? La excusa, ¿cuál es? Decir, es que la mujer es así. Es su naturaleza. ¿No ve cuántas mujeres hay en la palabra? También hay mujeres que se han puesto en las manos de Dios, que han sujetado su propia naturaleza a la voluntad del Espíritu Santo y han buscado la dirección de Dios en su relación matrimonial, en su casa, en su vida diaria, en su servicio. Mujeres virtuosas que han sido un ejemplo, que han marcado vidas del grembo del vientre de la cual han nacido siervos y siervas de Dios, porque han impactado su vida con su ejemplo de santidad, de sumisión, de entrega a Dios. Y en muchísimos momentos podemos parar nuestra mente y decir, lo que estoy pensando no es correcto.
Lo que acabo de hacer me está produciendo la ansiedad. La ansiedad por querer controlar la situación. No lo hago. Y no va a ser fácil, pero es posible. Es posible con la ayuda de Dios, porque una mujer sabia edifica su casa. Pero ahora la mujer que no es sabia la destruye. Destruye su matrimonio, destruye la vida de sus hijos. Ahora dice, someteos a vuestros maridos según la voluntad de Dios, como conviene en el Señor. Porque claro, hace falta que el hombre sea un hombre de Dios. Hace falta que el marido sea un hombre que busca la dirección de Dios, que busca la sabiduría del cielo para tomar cualquier tipo de decisión, que no es un hombre impulsivo, que toma decisiones sin orar, que toma decisiones sin consultar con su esposa, que toma decisiones sin pensarlo, un hombre que no es un hombre superficial, que no es un hombre que busca otros amores en esta tierra, sino que ama a Dios, ama a su esposa y busca la voluntad de Dios, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces la mujer se someterá a un hombre de Dios. Porque como mujer de Dios, como mujer creyente, la palabra nos está pidiendo que nos sometamos a algo que nuestro marido nos pida en contra de la palabra de Dios. Por eso especifica según la voluntad de Dios, como conviene al Señor. No es porque el hombre ha hablado, eso se hace. Aunque te está diciendo roba, miente, ve a prostituirte porque no hay dinero, ve a hacer algo con... No. Si el hombre está pidiendo algo que vaya en contra de la palabra de Dios, la mujer no tiene por qué someterse a lo que el hombre le está diciendo. Es cabeza espiritual. Y me someto a la voluntad de Dios porque mi marido teme a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No se trata de imponer nuestra voluntad, sino que se trata de buscar la voluntad de Dios y seguir la voluntad de Dios. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Y no la mía. Y una vez que yo he recibido la voluntad de Dios, sobre todo como hombres y como maridos, busquéis la voluntad de Dios, esa dirección. Y una vez que la habéis recibida, transmitidla. Porque cuando se recibe de Dios, se transmite, se recibe. Las mujeres lo recibimos. Ahora, a la mujer se le pide que respete a su marido. Respeta a tu marido. Se nos pide que respetemos a nuestro marido porque creo que lo dije en una ocasión. El hombre en su naturaleza tiene la necesidad de sentirse respetado. Entonces por eso surgen a veces conflictos cuando le decimos algo y ellos dicen, ¿por qué tú lo digas? Pues no voy a hacer lo que tú me estás diciendo porque al hombre en sí no le gusta que se le mande, no le gusta que se le diga lo que tiene que hacer. Pero a nadie nos gusta, ni al hombre ni a la mujer. Pero a la mujer se le pide que respete a su marido. Y en Efesios 5:33, cuando dice la mujer respete a su marido, en la versión traducción conceptual, dice tema al esposo. Tener temor no es tener miedo de nuestros maridos. Tener temor es tener el deseo de agradarle. La misma palabra que decimos de temer a Dios. ¿Le tenemos miedo? ¿Nos sujetamos por obligación? ¿Nos sometimos a su palabra por miedo? ¿A un castigo? No, porque le amamos, porque le tememos, porque queremos agradarle. Pues la misma expresión viene usada para la mujer hacia su marido. Teme a tu marido. Desea agradarle, amarle, vivir en armonía con él, de no hacerle daño, de no hacer algo que vaya en contra de su voluntad, de no hacer cosas a escondidas. Las cosas hechas a escondidas, los secretos dentro de los matrimonios no son buenos. Y debemos de decirnos siempre las cosas y la mujer debe de desear agradar a su marido, hacerle feliz y tener mucho cuidado con lo que le dice, porque la mujer callamos, pero fallamos muchísimo.
con la lengua. Todos fallamos con la lengua. Pero la mujer habla más. Y muchas veces nuestro fallo es contra nuestro esposo. Y podemos fallar contra él en hablarle de una forma que